Vamos al versículo que tenemos como base, San Mateo capítulo 6, versículos 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Bendito y soberano Dios, te pedimos la revelación de tu Santo y Divino Espíritu sobre nuestras vidas, para que al estudiar tu palabra tengamos entendimiento, tengamos, Señor, revelación de parte tuya y que puedas iluminar nuestras vidas para entender tus planes, tus propósitos, los deseos profundos de tu corazón para bendición nuestra y para que nosotros también nos aferremos a esos planes, nos aferremos a hacer tu voluntad, porque siempre tu voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En grandes líneas, ¿qué es lo que hay fuera del Edén? ¿Qué es lo que existe fuera del Edén? Lo primero que debemos saber es que, aunque está el Edén todavía, en el monte santo de Dios en la tierra del Edén, ya la presencia literal de Dios ya no es accesible para el hombre, pero sin embargo, aún fuera del Edén, la presencia de Dios es una realidad, porque el hombre, en este caso Adán y Eva, están en las inmediaciones del monte santo, aunque ya no pueden entrar porque están esos querubines con esas espadas revolventes que no permiten el ingreso. Pero está ahí la presencia del Señor. También está ahí la serpiente, la que se rebeló, la que quiso ser como Dios y fue expulsada antes que el hombre. Y está ahí practicando el engaño. El Señor dijo que Él era el padre de mentira y además dijo que era un asesino, porque la idea de este ser espiritual no es causar bien a la humanidad como lo quiere hacer el Señor, sino que Él viene a matar, hurtar y destruir. Por otro lado está el pecado. El pecado significa errar el hacer la voluntad del Señor. El errar, cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y lógicamente dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, y la muerte es una realidad ahí fuera del jardín del Edén. Luego está la maldición. A estas alturas hay dos maldiciones fuera del Edén, recién comenzando, recién expulsado el hombre, hay dos grandes maldiciones. La primera maldición es la serpiente. La serpiente ha sido maldecida por el mismo Dios y es un ser maldito desde que engañó al ser humano, fue maldecido por el Señor. O sea que no podemos creer que ninguna bendición puede venir del lado de la serpiente. Y la segunda maldición es la tierra. La tierra ya no produce el mismo fruto para el cual el Señor lo diseñó, sino que fue limitado esa producción y, como tal lo dijo el Señor, te va a producir espinos y cardos. Luego ya no se tiene acceso al árbol de la vida, por lo cual la muerte es una realidad, ya no hay un antídoto contra la muerte. Y por otro lado, y este dato es sumamente importante, porque esta va a ser la narrativa bíblica que nos va a enseñar que hay dos líneas de familias en cuanto a la descendencia de los seres humanos. Una de esas líneas tiene que ver con la simiente que viene de la mujer, en otras palabras, la simiente que viene a hacer la voluntad de Dios, y la simiente que viene de la serpiente. No necesariamente que la serpiente tiene que engendrar a ese tipo de personas, pero que hacen exactamente lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Y va a existir esa enemistad el uno con el otro. Vamos a tomar como base el Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 2. Ya hoy estamos hablando fuera del Edén. Conoció Adán a su mujer, esto es, tuvieron relaciones de intimidad, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ahí el hebreo Caín suena con la raíz caná, que significa adquirir. En otras palabras,
Eva le da gracias a Dios y vamos a ver la importancia que tiene el que haya adquirido varón. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Déjenme decirles más o menos lo que está sucediendo, simplemente con estas pocas palabras, lo que nos está queriendo dar a entender el narrador bíblico, el Espíritu Santo, que es lo que nos está diciendo. Uno no puede llegar a entender en su totalidad el odio que tiene Caín contra su hermano por el simple hecho de que Dios no acepta su ofrenda. Si acepta la ofrenda de Abel. ¿Qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de Caín para llegar al extremo de matar a su propio hermano? Se ha hablado de envidia, se ha hablado de la ofrenda, se ha hablado de un montón de cosas especulativas, pero aquí es donde yo creo que está el meollo del asunto. La promesa que Dios hace a Eva es que de su simiente vendría aquel que vencería, derrotaría, pisaría la cabeza de la serpiente. Cuando Eva habla, y ve que no hace lo mismo con Abel, cuando Eva habla de su primer varón, cuando es concebido ese varón, inmediatamente se produce en Eva la idea de que la promesa que Dios ha hecho dentro del jardín del Edén antes de expulsarlos, se está cumpliendo en la vida de Caín. Y yo me imagino, ¿verdad? Como madre, le inculcó desde muy temprana edad, diciéndole, vos sos el cumplimiento de la promesa de Dios, que de tus generaciones vendrá quien va a pisotear a la serpiente. En otras palabras, tienes una posición especial, tienes un llamado especial. Eso es para mí lo que está entendiendo Eva cuando concibe a Caín. Y cuando das luz a su hermano Abel, no alaba a Dios, no bendice a Dios, aunque yo no creo que haya sido desagradecida tampoco con tener un segundo hijo varón, porque para ella el primer varón es el cumplimiento o el comienzo del cumplimiento de la promesa. Ahora imagínense ustedes cómo se ha de haber sentido Caín desde muy temprano. Se debe haber sentido como alguien especial, como alguien escogido. No porque Dios le haya dicho nada, sino simplemente porque su madre le está reiterando la promesa que el Señor hizo y ella cree que en la vida de Caín se está dando cumplimiento. Segundo elemento que también es importante. El segundo elemento es que Caín va a dar continuidad al trabajo que tenía su padre en el jardín del Edén. En otras palabras, va a dedicarse a trabajar la tierra. No hay ningún pecado en labrar la tierra. Y de hecho, el labrar la tierra, que era para lo cual fue llamado el hombre dentro del jardín del Edén, labrar la tierra dentro del jardín, cuidarla y velar por ese lugar sagrado. Ahora Caín, en su función, en su oficio, también está ejerciendo el mismo oficio del papá. Y su hermano Abel se dedica simple y sencillamente al cuidado de ovejas. En otras palabras, es un pastor. Sí, claro. Sí, labraba la tierra, era campesino, labraba la tierra. Y su hermano Abel era pastor de ovejas. ¿Estamos hasta acá, amados? Creo que es importante entender este pasaje para entender el resto de la narrativa. Veamos en primer lugar, y aquí quien toma la iniciativa para entregar una ofrenda delante del Señor, y quiero que se imaginen lo siguiente: tanto Eva, Adán, Caín y Abel están fuera del paraíso,
están fuera del jardín del Edén, pero el jardín del Edén lo pueden ver ellos de lejos. Ellos saben que está el monte de Dios ahí. Cuando habla la Escritura de que fueron a presentar una ofrenda, no es que entraron al jardín, sino que desde fuera le rindieron esta ofrenda al Señor. Y quien toma la iniciativa, quien dice que se debe hacer esa ofrenda es Caín. Ustedes están viendo la secuencia de lo que el narrador bíblico nos está diciendo. En otras palabras, que Caín está haciendo las funciones que hacía su padre cuando estaba dentro del jardín del Edén. Y todos sabemos que la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue recibida. Y dice la Escritura, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ese era su trabajo. La tierra lo que produce son frutos de la tierra, verduras, frutas, y eso le llevó al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró, el versículo 5 dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. Ensañarse significa airarse. Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál es la razón? Si es que hay una luz en la Escritura que nos diga con exactitud cuál es el problema del por qué el Señor no recibe la ofrenda de Caín y sin embargo sí le es grata la ofrenda de Abel. Hay algunos indicios que los tenemos ahí en Génesis. Dice el versículo 3 que la ofrenda que presenta Caín es una ofrenda nada especial, simplemente es una ofrenda del fruto que le lleva. ¿Qué tipo de fruto es? No habla de las características de estos frutos, no dice que son los mejores, los más grandes, los más sabrosos, los más apetitosos, simplemente tomó de los frutos y lo trajo al Señor. Pero mire la contradicción con lo que hace Abel, su hermano. Y Abel dice que trajo de los primogénitos, o sea, de los primeros frutos que le nacieron del cuidado de las ovejas. En otras palabras, los primeros hijos, las ovejas no las había creado Abel. El Señor le entregó ovejas ya adultas, pero de los primeros frutos, en otras palabras, lo que nos da a entender el narrador bíblico es que está trayéndole las primicias al Señor. Los primeros frutos le lleva lo mejor, lo más gordo de ellas. ¿Qué nos empieza a decir, a dilucidar esta narrativa en la que nos tiene aquí este escritor, que es Moisés, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu de Dios? Que la ofrenda habla del concepto que tienen, las convicciones que tienen de quién es ese Dios, creador de los cielos y de la tierra, quien provee todo lo necesario para el sustento y la manutención de ellos. Caín lleva una ofrenda mediocre, Abel lleva una ofrenda especial. ¿A quién se le da una ofrenda mediocre? Al que uno considera que es mediocre. ¿A quién se le da un regalo especial? A quien se considera que es especial. Pero ¿de dónde viene, según la Escritura, de dónde viene esa falta o esas convicciones diversas que tienen estos dos muchachos, siendo que son hijos de padre y madre, siendo que Adán y Eva les deben haber contado exactamente la misma historia a los dos, siendo que ellos han sido instruidos
no por Dios, sino ahora por sus padres, de lo que Adán y Eva vivieron en la comunión con Dios. Han hablado, han platicado acerca de Dios, de quién es ese Dios que puso en orden todas las cosas, que provee todas las cosas para que se sustenten ellos como familia, al igual que el resto de la humanidad. Pero uno lleva una ofrenda mediocre y otro lleva una ofrenda de primicias, lo mejor para el Señor. Eso habla mucho de lo que hay en el corazón de cada uno de estos muchachos. Veamos algunas luces que nos dan el resto de escritores bíblicos. Hebreos 11:4 dice lo siguiente: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. En otras palabras, la convicción que tiene Abel acerca del Señor es lo que hizo que él tomara la decisión de llevar lo mejor de lo mejor para ofrecérselo al Señor. Y eso demuestra, esa ofrenda, esa adoración que le rinde al Señor, demuestra que realmente teme a Dios, que quiere vivir bajo el gobierno de Dios, que tiene un alto concepto de quién es el Señor. Y por eso es justo, porque cree en el Señor, porque Él es fiel al Señor. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Porque fue por la fe. Nadie instruyó a Abel a decirle, tienes que traer lo mejor de lo. Simplemente el hecho de conocer quién es ese Dios creador de los cielos y de la tierra y saber de quién se trataba, lo motivó a él dar las primicias, lo mejor de las primicias de sus ovejas al Señor. En otras palabras, miremos a Abel en su día a día. Lo miramos sabiendo que la provisión viene de Dios. Lo miramos dándole gracias a Dios por el nacimiento de las ovejas, sabiendo que esa bendición viene del Señor. Sin embargo, la Biblia también nos va a narrar, y lo va a decir la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, y pone como ejemplo a estos dos hermanos, ejemplo de lo que se debe hacer, de cómo se debe vivir la vida cristiana y cómo no se debe vivir la vida cristiana, mucho menos por aquellos que son falsos maestros, que ese es el propósito de la carta, hablar de aquellos que son falsos cristianos. Y dice el versículo 12, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno. ¿Por qué pertenecía al maligno? Hay un montón de conspiraciones ustedes van a escuchar cualquier tipo de tonteras en las redes sociales, de maestros falsos diciendo que Caín fue engendrado por Satanás. No hay ninguna evidencia en las Escrituras. Cuando dice que pertenecía al maligno, lo que dice es que el obrar que tenía Caín era de acuerdo a la voluntad del maligno y no de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Ahí está el meollo del asunto. Caín había llenado su corazón de orgullo, pensaba que él era el escogido, pensaba que él era alguien especial y entonces que si de la simiente de él iba a venir quien iba a derrotar al enemigo, entonces él tenía el derecho de comportarse como quisiera y hacer las cosas como quisiera, como que si Dios le debía un favor a él. Sin embargo, Abel tiene una actitud diferente, una actitud de adoración, una actitud de respeto, una actitud de sumisión, una actitud de gratitud para aquel que le provee todas las cosas. Uno hace lo malo y otro hace lo bueno. Y aquí, amados, empezamos a ver dos tipos de seres humanos fuera del jardín del Edén. Unos que realmente van a creer en el Señor y van a vivir para el Señor y van a anhelar tener una vida para vivir, para cumplir la voluntad del Señor y para que sus vidas sean agradables al Señor. Y otros que no les importa Dios
que ellos mismos son sus propios dioses, que están llenos de orgullo, creyendo que ellos son únicos y que que no necesitan de Dios, son autosuficientes, que no necesitan la dependencia de Dios. Sigamos, ahondemos más. Preguntémonos, ¿por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? La rechazó por sus obras, ¿verdad? Y hay más luz todavía. Ahí siempre en la primera carta de Juan. Leímos el pasaje donde habla de Caín, porque lo pone el escritor como ejemplo. Mire ahora lo que nos va a decir con el ejemplo de Caín en mente, lo que nos va a decir a nosotros. Queridos hijos, dice Juan es ya un anciano cuando escribe esta carta, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. En otras palabras, nuestras acciones, nuestras obras demuestran lo que realmente somos en nuestros corazones. Alguien puede decir, es que yo no necesito obras para salvarme. Es cierto, porque la salvación es por fe, pero necesitamos hacer el bien como demostración de que realmente somos verdaderamente hijos de Dios. Y cualquiera que diga, yo soy hijo de Dios, pero hago lo que me plazca y le hago daño a mi prójimo, no amo a mi prójimo, odio a mi prójimo, el tal es un mentiroso. Y realmente no hay una transformación en la vida de esa persona. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Están comprendiendo las dos corrientes, los dos tipos de seres humanos que pueden existir sobre la faz de la tierra. El cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y sigue diciendo en la narrativa, versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, no se embelezan en el pecado como una manera de vivir, sino, no quiere decir que no vayamos a pecar, pero un hijo de Dios puede pecar, pero el Espíritu Santo le redarguye para regresar nuevamente al carril, nuevamente al camino del Señor. Por lo tanto, dice, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Está empezando a ver, a partir de Caín está esto. Y apliquémoslo nosotros a nuestras familias. ¿Somos una familia de reino o somos una familia de las tinieblas? Y no hay puntos intermedios. El que no es conmigo, dice el Señor, está en contra de mí. No hay puntos intermedios en la narrativa bíblica de lo que vamos a estar estudiando esta noche. O somos hijos del maligno como Caín, o somos justos como Abel, porque conocemos al Señor. No hay términos medios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. El no amar a nuestros hermanos inmediatamente nos pone en la categoría de ser hijos del maligno. El que nos cause placer el ver el daño ajeno, solo porque nos hicieron daño a nosotros y creemos que es una retribución, el burlarnos del mal ajeno, el deleitarnos en el mal ajeno o el procurar hacer el mal ajeno, nos pone exactamente en la categoría de los hijos del maligno y no en la categoría de los hijos de Dios. Porque aquellos que son hijos de Dios, dice Juan, aman a sus hermanos, aman a su prójimo, aman a las personas porque son imagen y semejanza de Dios. Y va a terminar rematando con el versículo 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Amados, este asunto no se trata de religión. No se trata de cómo nos vestimos, aunque hay que vestirse decentemente. No se trata de qué día guardamos, aunque hay que venir a la casa de Dios el domingo. No se trata de regulaciones y normas de hombre. Se trata de demostrar
el amor de Dios a nuestros semejantes. Ahí nos constituimos verdaderamente en hijos de nuestro Dios. ¿Por qué no aceptó entonces el Señor la ofrenda de Abel? Porque era hijo del maligno, porque le encantaba hacer lo malo, porque no era un hombre recto. ¿Por qué aceptó la ofrenda de Abel? Rechazó la de Caín y aceptó la de Abel, porque Abel era justo, porque Abel sabía quién era el Señor, porque Abel era agradecido con el Señor, porque lo demostraba trayéndole lo mejor al Padre Celestial. Amén. Sigamos. La ira de Caín contra su hermano. La única explicación, amados, que se puede dar es que Caín creía que él era el escogido y Dios no lo había escogido. Simplemente quizás por la influencia de su madre se había dejado llevar y ahora le pregunta el Señor, ¿verdad? Después de que el Señor no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? Ensañado es airado. ¿Y contra quién se había llenado de odio el corazón de Caín? Se había llenado de ira el corazón de Caín contra su hermano. Contra su hermano. Mire, aquí hay una característica de los Caínes modernos. Los Caínes modernos nunca el problema van a ser ellos. Siempre van a ser los demás. Es mi prójimo el que me causó que yo hiciera tal cosa. Y yo me autojustifico señalando la vida de la otra persona. Podía rectificar Caín y decir, mira Abel, ¿y qué es lo que haces de manera diferente? ¿Por qué si agradas tú a Dios y yo no lo estoy agradando? Y Abel probablemente le hubiera podido instruir a su hermano para que cambiara su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de ver al Señor y realmente hiciera un giro en su vida para poder tener una vida agradable al Señor. ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera perdonado? ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera recibido? ¿O acaso estaba ya predestinado Caín para semejante cosa? De ninguna manera. Es la iniciativa de Caín, el actuar con un corazón malo, el que hace que se ensañe, que se llene de ira su corazón en contra de su hermano. ¿Y qué culpa tiene su hermano de que el Señor le haya rechazado a él la ofrenda? No tiene absolutamente nada. No es una competencia de que los dos trabajamos en lo mismo, yo le llevo unos frutos y yo le llevo otros frutos, estos frutos sí son agradables. No, son dos líneas de trabajo diferentes, uno es agricultor, el otro es ganadero, pero tienen una manera de vivir diferente el uno del otro. La palabra de advertencia, amados. Dios en su inmensa misericordia, antes de que cometa la tontería de matar a su hermano, Dios le advierte y le dice lo siguiente. Y este es un mensaje para nosotros también. Serás aceptado, le dice, y le está diciendo el Señor, serás aceptado si haces lo correcto, si haces el bien, si tus obras son buenas, vas a ser aceptado. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Yo te estoy rechazando, ni siquiera por la ofrenda que me estás trayendo, te estoy rechazando porque tus obras son malas. Te estoy rechazando por cómo querés hacer las cosas. Y no sabemos mayores detalles de la vida de Caín, ¿verdad? Pero usted se imagina, si con su propio hermano fue capaz de matarlo, ¿qué iba a hacer con otro ser humano? Era capaz de cualquier cosa, de burlarse, de robarle, de extorsionarlo, de defraudarlo. Si a su propia sangre no respetó, cuánto más a alguien que fuera ajeno a su sangre. Serás aceptado, le dice el Señor, si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ojo,
Es tu decisión. Yo no puedo pensar por vos, no puedo decidir por vos. En ti tienes la capacidad de decidir hacer el bien o hacer el mal. Pero si tu decisión es no hacer el bien, mucho ojo, mucho cuidado con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está a las puertas. ¿Y qué es el pecado? Irse en un camino fuera de la dirección de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que Él incluso cuidara a su hermano. Después que lo ha matado, le pregunta al Señor, ¿y dónde está tu hermano? Abel. Ay, ¿acaso yo soy el babysitter de mi hermano, que soy la niñera de mi hermano? Sí, eso es lo que te está diciendo el Señor. Eso es hacer lo bueno. Echarte la responsabilidad de tu hermano menor sobre tus hombros. Ah, no, sí que él ya está hombre y que cada quien que vele por su santo. Pero Dios no nos ha puesto en este mundo para ser islas. No nos ha puesto en este mundo para ser gente aislada, fuera de la realidad, de la convivencia con otros seres humanos. Y mucho más cuando es nuestra propia sangre. Ten cuidado, el pecado está a las puertas. En otras palabras, Caín, estás así de decidir hacer una locura. El pecado está a la puerta, al acecho. Al acecho eso es como que anda un león, ¿verdad? Anda al acecho, anda, ¿cómo se llama? Tratando de ver por dónde se mete para devorar la presa. Y ansioso por controlarte. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestra ira, a nuestra carnalidad. No tenemos respeto por la vida del prójimo. Pero dice el Señor, con todo, tú puedes dominarlo y ser su amo. Incluso si decides no hacer el bien, si te decidís por hacer el mal, tú tenés la capacidad de decirle que no, hacerle daño a tu prójimo. Tú tienes esa capacidad. Tú tienes la capacidad de aplacar la ira que tienes, de aplacar el odio con el que has llenado tu corazón en contra de tu hermano. ¿Y qué creen que hizo Abel? ¿Le hizo caso al Señor? Para nada. Y miremos el primer asesinato registrado en la Escritura. Y dijo Caín a su hermano Abel, ya desde aquí está engañando a su hermano Abel, porque la finalidad de él es matarlo. Y no le dijo, vení, te voy a matar, sino que le dijo, salgamos al campo. En otras palabras, se lo llevó fuera del ganado, fuera de los campos a donde pastaban las ovejas de Abel, y se lo llevó a su propio territorio, donde él tenía confianza, donde él se sentía que tenía la privacidad y la confianza suficiente para hacer lo que iba a hacer. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo asesinó. Dejó crecer tanto su odio, crecer tanto su ira, que él vio como una posible solución a esto, matar a su propio hermano. Amados, si queremos ser realmente familias de reino, necesitamos practicar en el seno de nuestra propia familia el amor a nuestro prójimo. En que alguien de la familia nos va a hacer daño, pero no debemos pagar mal con mal. Si alguien nos causa que nos airemos, nuestra responsabilidad es, dice la Escritura, no permitan que el sol se ponga sobre vuestras cabezas. Eso quiere decir, no dejen pasar el día sin desechar todo ese veneno que les está llegando a sus corazones. Pónganse en paz, entren en comunión unos con nosotros, dejen de darle rienda suelta a los pensamientos malos, porque en todo eso, amados, usted tiene que ver la mano del maligno detrás de todo esto. Aunque no diga que Satanás influyó en la vida de Caín,
está el maligno influenciando la vida de Caín, endulzándolo. Ese es el acecho, ese es el pecado que acecha a la vida de Caín, que no lo dejó en paz hasta llegar a cometer el crimen de matar a su propio hermano. Ahora vienen las consecuencias del pecado de Caín. Y le dice el Señor: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Mire que no le está maldiciendo el Señor a Caín. Lo que está maldiciendo el Señor es el trabajo de Caín a la hora de labrar la tierra. ¿A qué lo está condenando el Señor? Y se los leo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. En otras palabras, vas a tener una vida nómada. Porque para alimentarte vas a sembrar, vas a cosechar, pero la tierra no, cuando la vuelvas a sembrar, no te va a dar las mismas fuerzas que te dio al principio. Y entonces vas a ir errante por todos lados. El hambre te va a llevar de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Porque la sangre que absorbió, la tierra que absorbió la sangre de tu hermano, me reclama que le haga justicia. No puede quedar tu pecado así sin castigo. Te tengo que hacer justicia. ¿Y fue lo único? No. Y dice la Escritura que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. En otras palabras, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, pero quedaron en los alrededores de la tierra del Edén. Y ahora Caín, que ha cometido semejante fechoría, es expulsado por Dios para estar lejos de su presencia. En otras palabras, lejos de la tierra del Edén. ¿Y hacia dónde van todos aquellos que pecan, que se alejan de la presencia del Señor? Hacia el oriente. Por eso las puertas del tabernáculo están hacia el oriente, para que todos los que hemos estado lejos de Dios tengamos la oportunidad de regresar por lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Siempre que vean ustedes en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, camino hacia el oriente significa caminar lejos de la presencia del Señor. Y aquí comenzamos, amados, a ver una total decadencia humana. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir de mal en peor. Acuérdense, no estamos en el jardín del Edén, estamos en un mundo caído. Y en un mundo caído hay dos tipos de seres humanos: los que adoran a Dios, los que viven para agradar a Dios, y los que viven para sus propios placeres, para sus propios propósitos, para sus propias vidas. Viven vidas egoístas, vidas de orgullo, el servirse con la cuchara más grande, sin importarle el resto de los seres humanos. Y mire la decadencia, y la decadencia nos la va a decir el Señor a través de la genealogía de Caín, de los descendientes de Caín. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre del hijo de su hijo Enoc. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el detalle de hacer esa ciudad? Porque lo que está dando a entendernos la Escritura es que Caín le está dando riendas sueltas a su orgullo. ¿Por qué ponerle el nombre de uno a algo, especialmente cuando se trata de una ciudad? Para perpetuar su propio nombre en eso. Así pasen las generaciones vengan, van a recordar mi nombre por el nombre que le puse a esa ciudad.
o a cualquier edificación, ¿verdad? Un edificio o lo que fuera. Si hay algo que va a caracterizar la vida de una familia, porque estos son genealogías, y las genealogías se van reproduciendo, y las cosas van de mal en peor. Estos empiezan que son borrachones, después las siguientes generaciones son borrachos y también drogadictos, y resulta que después de drogadictos, estos son, ¿cómo se llama?, que andan perdidos ahí en la calle, mendigando, y la cosa va como de mal en peor, y eso es justamente lo que va a suceder en la vida de Caín. Y miremoslo. Uno de los descendientes de Caín es Lamec, y dice el versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí ya está rompiendo el diseño de Dios para la familia. Este dato es importante. Tomó 2 mujeres, no es ese el plan de Dios, no es ese el propósito de Dios, no es ese el diseño de Dios para la familia. Y el nombre de una fue Ada y la otra fue Sila. Y sigue la decadencia. Cierto día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó. Ya aquí viene la raíz de su padre, matando, y aquí el texto bíblico es más claro, en la Nueva Traducción Viviente dice que no mató a uno, sino que mató a 2. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Un hombre y un joven, son 2 personajes diferentes. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, porque el Señor le había puesto una señal para que nadie lo tocase, y va a ser 7 veces castigado más severamente que Caín, cualquiera que tocara a Caín, entonces él está retomando eso que dijo el Señor. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. ¿Sabe de dónde sale la frase, perdonarás a tu hermano 70 veces 7? De Lamec. Nada más que Lamec lo está diciendo de una manera con una connotación negativa, porque lo que está diciendo es, se lo va a llevar Judas, aquel que me toque a mí, más que el que toque ¿cómo se llama?, la vida de Caín. Pero el Señor revierte en su reino ese 70 veces 7. Cuando Pedro dice, ¿cuántas veces vamos a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, le dice el Señor, hasta 70 veces 7. En otras palabras, está revirtiendo el pensamiento que tienen los seres humanos, la sed de venganza, de que la venganza sea peor que el daño causado. Y el Señor dice lo contrario, que no debemos pagar el mal haciendo más mal, sino haciendo el bien. Amén. Pero en toda esta narrativa hay una luz de esperanza. Apréndase esto, amados. Apréndase esto. En toda la narrativa bíblica, por más caótico que los profetas nos planteen, los escritores bíblicos nos digan que la cosa va mal, que se está degenerando la humanidad, que se están idolatrizando, que hay otros dioses de por medio que se están matándonos, por más caótico que parezca el asunto, siempre de los siempre hay un remanente que le permanece fiel al Señor. Elías pensaba que él era el único de los profetas que había quedado, y él se creía que era el evangelio andando. Y cuando Jezabel lo mandó a decir que lo iba a matar, se fue huyendo y se fue a meter a una cueva. Y el Señor lo tiene que llamar de la cueva. Y le dice, Elías, ¿y qué haces en la cueva? Es que yo tengo un gran celo porque solo yo he quedado. No hay más profetas, aquí no hay más gente que adore tu nombre. Si me muero yo, se muere el evangelio. Y le dice el Señor, no. Yo me he reservado, remanente, yo me he reservado 7,000 hombres, lógicamente con sus familias, que no han doblado sus rodillas a Baal. Amén, amados. Déjenme decirle una cosa.
muchas veces nosotros agarramos de excusas la maldad de los demás. Es que mire la iglesia tal, mire el pastor tal y mire fulano de tal. Entonces como que si la cosa se está degenerando, yo tengo permiso para hacer lo malo. Para nada. Siempre Dios mantiene un remanente sin importar cuál sea la degeneración que está teniendo una generación. Siempre. Y aquí vamos a ver esa luz de esperanza. Génesis 4, 25 a 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Set significa sustituto. Otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ven ahora la importancia que le está dando Eva al tercer hijo, y que ya en su corazón y en su mente ha descartado a Caín como la simiente, el cumplimiento de la promesa de la simiente que el Señor había dado en el jardín del Edén. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Y se necesitó este tercer hijo y el hijo de Set para que pasara lo siguiente. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La línea de Caín es una familia de las tinieblas, pero de la línea de Set se está formando una familia de reino, una familia de bendición, una familia que vive para hacer la voluntad del Señor. Amados, y lo que vamos a ver de aquí en adelante, en las dos genealogías, en la de Caín y en la de Set, es que Set es la línea genealógica de donde vendría el Mesías prometido. La línea genealógica mesiánica. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, Caín y sus descendientes son hijos del maligno por lo que hacen. Set y sus descendientes son hijos del reino porque viven para Dios, porque viven bajo el temor de Dios, porque viven para agradar a nuestro Señor. Génesis 5, 6 al 10. Vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Set 912 años. Y así empieza una línea genealógica para decirnos lo siguiente. De toda esta línea, Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, que fue el séptimo después de Adán, el cual el Señor se lo llevó sin ver la muerte, porque fue trasladado al cielo. Matusalén, Lamec, Noé, son gente que vive para Dios. Pero ojo, a ninguno de estos nos dice la Escritura que Dios se reveló a Set, que Dios se reveló a Enós, que Dios se reveló a Cainán, que Dios se reveló a Mahalael, que Dios se reveló. ¿Qué da la continuidad de ser familias de reino? El testimonio de la generación anterior. No se olvide, amados, tenemos una gran responsabilidad de modelar una vida para agradar a Dios con nuestro testimonio. Nuestro testimonio en nuestra casa es sumamente importante porque nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos, van a hacer lo que nosotros hacemos. Y de esta línea, a pesar de que tienen la oportunidad de descarriarse como Caín y toda esa descendencia, esta línea de seres humanos conserva el respeto, el amor,
la adoración, la invocación al Dios Todopoderoso. Y hablando de Enoc, que séptimo desde Adán, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, no vio la muerte. Y de estos también, dice Judas 14 y 15, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, hablando de lo que sucedió en la generación del arca de Noé, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. En otras palabras, amado, Dios permite que se desarrolle la maldad, pero temporalmente. Él sabe cuándo ponerle punto final. Y lo que nos está llevando la narrativa bíblica es a decirnos: observen la familia de Caín, observen la familia de Set y vean las enormes diferencias que hay en estas dos familias. ¿A qué familia es la que termina salvando en el diluvio? A la familia de Noé. ¿Y quién es Noé? Descendiente de Set. Amén. En otras palabras, amados, nosotros decidimos qué queremos ser: familias de reino o familia de las tinieblas. Familias de reino no es un título, no es una asistencia simplemente a la iglesia, no es estar inscrito en un ministerio, no es andar de conferencia en conferencia. Ser familia de reino es una vida de todos los días viviendo bajo el temor de nuestro Señor y enseñándole a las siguientes generaciones a vivir de igual manera, porque ahí está la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Preguntas? Tenemos 2 minutitos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí está clara las 2 líneas genealógicas? Más que claro. Ahora, apliquémoslo a nuestras vidas. Miremos de dónde venimos y para dónde vamos. Hay ciertas falsas enseñanzas en la iglesia que se han colado y se han metido, donde le dicen a uno que tiene que, ya oiga que es cristiano, que tiene que romper con las maldiciones generacionales. Amados, en el momento que Cristo nos rescata del mundo, ahí se rompe toda maldición generacional. Se rompe por completo. Porque si no se rompiera, es como que el Señor nos dejara todavía en el mundo. Y lo que hace el Señor es trasladarnos a su reino. Y el Señor, amados, como estamos viendo y estudiando, jamás va a llevar a su reino algo que sea inmundo. Nunca va a llevar ¿cómo se llama? A su reino algo que es inmundo. Es más, si usted se acuerda, una mujer con flujo de sangre, que es normal, su día 28, no podía entrar al lugar santo, a la congregación. ¿Por qué? Porque estaba inmunda, era considerada inmunda. O sea, en otras palabras, la muerte no podía estar en presencia de ¿cómo se llama? De la presencia gloriosa del Señor. Igual nosotros, ¿qué es lo que nos hace limpios y aceptos para que Dios viva en nosotros y entre nosotros? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos da el derecho, y eso rompe cualquier otra cosa, amados. Ahora, si yo quiero seguir siendo borracho como mis generaciones anteriores, quiero siendo marihuano como las generaciones anteriores, quiero ser tunante como las generaciones anteriores, quiero ser todas las cosas que tenían las generaciones anteriores, ya siendo yo cristiano, lo que tengo es una excusa. Lo que tengo es una excusa
pero Dios me dice que Él me ha dado dominio propio para vivir una vida agradable al Señor. Y Dios no me va a interrogar a mí, hey, ¿de qué familia venís? Me va a decir, de ti para abajo, ¿qué hiciste? ¿Qué modelaste? ¿Viviste para mí, para mi reino? ¿O quisiste vivir tu vida para ti y hacer tu propio reino y vivir para hacer tu propia voluntad? Amados, el Salmo 112 es un salmo poderoso, donde habla de la bendición que tienen todas las familias que quieren vivir bajo el temor de nuestro Dios. Y lo vamos a estar hablando a medida vayamos transcurriendo en los domingos. Amén. Si no hay preguntas, oramos. Bendito y soberano Dios, queremos realmente, Señor, edificar familias de reino. Queremos ser de esa línea como Set, de esa línea que invoca tu nombre, Señor, que no se deja entusiasmar por las mentiras de este mundo, que no se deja, Señor, seducir por la maldad, que no se deja seducir por el espejismo que es el mundo, Señor, sino que queremos vivir una vida agradable para ti. No queremos ser una familia de las tinieblas. Tú nos has rescatado de las tinieblas para ser una familia de luz, para ser una familia de bendición, para ser una familia que tú bendigas, para ser de bendición a la vida de otras personas. Y ayúdanos a cada uno, Señor, de nosotros a tener ese peso de esa responsabilidad en nuestras vidas, para que las siguientes generaciones sean desafiadas a vivir para ti, para tu gloria y para tu reino. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.